Plan de contingencia en materia de protección civil, Brigada. La República Mexicana ha sido afectada en innumerables ocasiones por fenómenos naturales aunados a daños graves en la mayoría de las ocasiones. Las experiencias que han dejado estas situaciones llevan a la necesidad de establecer sistemas de protección civil enfocados a la prevención. En México, el Sistema Nacional de Protección Civil se organizó a raíz de los sismos de 1985, con la colaboración de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en coordinación con los diferentes sectores público, privado y social. La prevención de desastres es una de las actividades principales de la protección civil, reconociendo que es indispensable establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no solo prestar atención a las emergencias y desastres. El darle mayor importancia a la prevención, garantiza no solo una sociedad más preparada y segura, sino un país menos vulnerable frente a los fenómenos naturales y también de aquellos de origen antrópico que generan en ocasiones desastres de gran impacto. Aunque la prevención, vista como inversión de mediano a largo plazo, tiene por supuesto un costo importante, se ha demostrado que es muy redituable ya que establece una muy favorable relación beneficio-costo. Este beneficio se daría principalmente en términos de salvar vidas humanas y, por supuesto, ahorros económicos sustanciales derivados ambos del establecimiento de una mejor infraestructura y condiciones de menor vulnerabilidad. La estrategia de la prevención establece 3 pasos fundamentales. Primero, conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos, estudiar y conocer los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afectan. Segundo, identificar y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los niveles actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro, agente perturbador, por la exposición, sistema afectable, y por la vulnerabilidad, propensión a ser afectado. Por último, y basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de una contingencia. El objetivo de inducir una conciencia clara y precisa entre la población sobre los fenómenos y sus consecuencias son, para lograr la transición hacia una cultura de la prevención y de la autoprotección. Descripción y desarrollo del Programa Interno de Protección Civil. Programa Interno de Protección Civil. Es el instrumento de planeación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo, perteneciente al sector público, privado o social y se implementa en cada inmueble con el fin de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como de proteger las instalaciones, bienes e información vital, ante la ocurrencia de una calamidad. Toda empresa está expuesta a un gran número de fenómenos tanto naturales como provocados por el hombre, hacen que sus empleados y clientes o habitantes se encuentren expuestos a un gran número de fenómenos perturbadores, conocidos como riesgos, los cuales pueden afectar sus vidas, bienes y entorno. La protección civil es una actividad corresponsable y participativa, cuyas bases fundamentales son la autoprotección y conservación del individuo, sus bienes y entorno, lo que posibilita su interacción social para prevenir, preparar y mitigar los diversos factores de riesgo natural o antrópico. Es por ello por lo que se desarrolla el Programa Interno de Protección Civil. El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento idóneo para que las empresas, industrias y establecimientos realicen las actividades en materia de protección civil de manera corresponsable, asumiendo los riesgos a los que puede estar expuesta, así como las correspondientes medidas antes, durante y después de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. El programa interno se subdivide en 3 subprogramas que son: prevención, auxilio y recuperación. Plan de contingencia. Organización de la Unidad Interna de Protección Civil. La Unidad Interna de Protección Civil es integrada por un jefe, representante, quien además actúa como integrante de la Brigada de Comunicación. Las 3 brigadas que se integran son las de primeros auxilios, evacuación y combate al fuego, las cuales a su vez las encabezan un jefe en cada una de ellas y los brigadistas. Diagrama de acciones para realizar por cargo. Responsabilidades por cargo.
Jefe del Comité Interno de Protección Civil. Promover la participación de los empleados para la conformación y aplicación del Programa Interno de Protección Civil. Es el responsable del seguimiento, control y evaluación del programa interno en su complejo. Organizará y participará en eventos que promuevan la cultura de la protección civil. Elaborar directorios y enlaces con los responsables de protección civil y seguridad en la zona de influencia donde se localice el inmueble. En caso de una emergencia, asumir la coordinación, para dirigir las acciones de auxilio y restablecimiento. Informar a los jefes de brigada, mediante los sistemas internos de comunicación, las acciones para realizar durante una contingencia. Evaluar la situación prevaleciente, y determinar si es necesario evacuar o realizar un repliegue en el edificio. Llevar un archivo y control de las actividades de las brigadas, así como del cumplimiento de estas. Coordinarse con las corporaciones de auxilio, en caso necesario, bomberos, Cruz Roja. Seguridad Pública, Comisión Federal de Electricidad. Así como proporcionar los elementos necesarios que estén a su alcance para hacer frente a la emergencia, planos, material y equipo en general, entre otros. Realizar una reunión de evaluación de las acciones realizadas durante el incidente, en coordinación con los brigadistas, con la finalidad de establecer acciones preventivas y correctivas necesarias, basadas en el reporte de los jefes de brigada. Brigada. Es un grupo de personas que tienen como objetivo velar por el bienestar y la seguridad de los recursos humanos y materiales ante una situación de emergencia. Funciones que deben cumplir los brigadistas. Brindar auxilio de manera organizada y planeada. Desarrollar un plan de acciones que contribuyan a concienciar a la población, prevenir y minimizar las consecuencias de las emergencias o desastres. Contar con elementos entrenados o especializados que garanticen el óptimo cumplimiento de su función. Establecer grupos de brigadistas con la finalidad de asegurarse que, en cualquier horario de trabajo, exista personal disponible para hacer frente a una emergencia. Participar activamente en todas las actividades de protección civil en el inmueble. Asistir a las capacitaciones para estar actualizados constantemente. Informar al jefe de la brigada sobre situaciones observadas, en el desarrollo de los diferentes planes, ejercicios y simulacros. Prestar auxilio en caso de emergencia según su campo de acción. Infundir seguridad y calma a las personas en general ante una emergencia. Portar chaleco que lo acredita y distingue como miembro de alguna brigada, y hacer un buen uso de él. Perfil que debe cubrir un brigadistas. Vocación de servicio y actitud dinámica. Tener buena salud física y mental. Disposición de colaboración. Don de mando y liderazgo. Conocimiento previo de la materia. Capacidad de tomar decisiones. Responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad. Estar motivado para el buen desempeño de su función que consiste en salvaguardar bienes. Formación de brigadas de emergencia. Brigada de Primeros Auxilios. La Brigada de Primeros Auxilios es un grupo de funcionarios de la institución que se unen, organizan y capacitan para trabajar el área de los primeros auxilios en el marco del plan de emergencias de la institución. La cantidad de miembros que la integran estará directamente relacionada con el tamaño de la planta física en que se ubican, la cantidad de personal, las jornadas de trabajo y el flujo de personas que accedan a la misma. Principales funciones. Las funciones de la brigada se organizan en 3 momentos: antes, durante y después de la emergencia. Teniendo en cuenta estos 3 momentos, las principales actividades que se realizan son: antes. Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar, padecimientos de los trabajadores y que se podrían complicar durante la emergencia, lesiones por accidentes de trabajo, etc. Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los lugares estratégicos previamente elegidos. Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada. Durante. Evaluar la condición del paciente. Brindar la asistencia básica en primeros auxilios. Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el paciente. Mantener informado al mando del comité de emergencias sobre las acciones que realiza y los requerimientos necesarios para la ejecución de sus tareas. Después.
Evaluar la aplicación de los planes de respuesta. Elaborar el informe correspondiente. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta, teniendo como base la evaluación realizada. Se debe tener presente y entender por primeros auxilios, el cuidado inmediato que se le presta a una persona que ha sido herida o repentinamente afectada por alguna enfermedad o lesión, con el propósito de disminuir su sufrimiento, prevenir lesiones mayores y hasta salvarle la vida mientras se consigue ayuda de personal más capacitado. Esto incluye primeros auxilios físicos, control de sangrados, quemaduras, etc., y primeros auxilios psicológicos, palabras de aliento, apoyo emocional. Un primer auxilio debe ser oportuno, adecuado y eficiente. Es oportuno cuando se presta lo más rápidamente posible, es adecuado y eficiente cuando la maniobra que se realice sea exactamente la que corresponda a cada caso particular y de resultado. Esto presupone que la persona que auxilia haya recibido el entrenamiento necesario. Importancia de los primeros auxilios. El conocimiento en primeros auxilios generalmente significa la diferencia entre la vida y la muerte, entre invalidez temporal y permanente, entre recuperación rápida o larga hospitalización. Tiene valor para prevenir y cuidar en casos de heridos o enfermos, cuidado de personas en casos de desastres u otras catástrofes, distinguir entre lo que se debe y no debe hacerse. Promueve seguridad en el hogar, el trabajo, la montaña, la escuela, los lugares de deporte, las calles y carreteras. El adiestramiento en primeros auxilios se ve en la ayuda que se puede brindar a otro, en el auxilio propio, en la preparación para casos de desastres. Brigada de evacuación. Objetivo: coordinar el repliegue o evacuación del personal ante la eventualidad de una emergencia. Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá los extintores, botiquines. Contar con un censo actualizado y permanente del personal. Dar la señal de evacuación conforme a las instrucciones del coordinador. Llevar a los grupos de personas a la zona de menor riesgo y revisar que nadie quede en su área de trabajo. Determinar los puntos de reunión. Verificar de manera constante que las rutas de evacuación estén libres. Ante emergencias, indicar rutas alternas en caso de problemas. Realizar un censo al llegar las personas al punto de reunión. Brigada de Prevención y Control de Incendios. Objetivo: prevenir y combatir incendios. Prevenir y brindar información sobre cómo evitar los incendios. Intervenir con los medios disponibles para combatir un incendio. Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendios. Mantenerse en buena condición y en capacitación constante. Brigada de Comunicación. Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la zona, mismos que deberá dar a conocer a toda la comunidad. Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que se presente. En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios, tomará nota del número de la ambulancia o ambulancias, el nombre o nombres de los responsables de estas, el nombre, denominación o razón social y dirección o direcciones de las instituciones hospitalarias a donde será remitido el paciente o pacientes, y realizará la llamada a los parientes de los lesionados. Recibir la información de cada brigada, de acuerdo con el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que se presente, para informarle al coordinador general y cuerpos de emergencia. Dar informes a la prensa, cuando el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre lo amerite. Contar con el formato de amenaza de bomba. En caso de presentarse un evento de este tipo. Permanecer en el puesto de comunicación a instalarse hasta el último momento, previo acuerdo con el jefe de brigada, o bien, si cuenta con aparatos de comunicación portátiles, los instalará en el punto de reunión. Brigada de Búsqueda y Rescate. Actividades. Realizará la identificación y análisis de riesgo dentro de su centro de trabajo. Establecerá funciones y actividades de cada uno de los integrantes de la brigada ante una emergencia. Llevará a cabo simulacros tanto en las actividades que conciernen a la brigada como en la coordinación de las tareas con el resto de las brigadas. Las operaciones de la búsqueda siempre deberán efectuarse por grupos de 2 o más brigadistas.
El personal que requiera de los servicios de búsqueda y rescate acatarán las instrucciones de los responsables de la brigada. Los servicios de la búsqueda y rescate serán proporcionados en el lugar que fue detectado el siniestro o calamidad. Trabajar siempre con seguridad sin exponer la vida y con el equipo adecuado. Se coordinarán las diferentes brigadas para las acciones a seguir. Acción general. Se encargará de determinar con anticipación los bienes indispensables que deben ser salvados ante una emergencia. Los encargados de esta actividad deben determinar la prioridad de recuperación del material y los documentos de acuerdo con la actividad que se desarrolla dentro de la instalación. Acciones específicas. Realizar inspecciones oculares para determinar qué objeto recobrará en el lugar del desastre, enumerándolo según su prioridad. Controlar permanentemente que los objetos a ser salvados no hayan sido movidos de su sitio. Coordinar sus acciones con cada jefe de área para determinar la lista de bienes muebles y su prioridad a salvaguardar. Recomendaciones generales. 1. Apoyarse en el plan de emergencia que se realizó previamente, señalando los riesgos a los que está expuesta la población. 2. Al recibir la llamada de auxilio, acudir al lugar del siniestro. 3. Determinar la magnitud del desastre para identificar las necesidades. 4. Conocer el tipo de construcción del inmueble y los planos de este para efectuar la búsqueda y rescate de víctimas. 5. Tener la lista del personal que se encuentra en el inmueble. Cabe aclarar que esta información es de vital importancia, ya que después de una evacuación permite calcular el número probable de personas que se encuentren atrapadas. 6. Conocer el tipo de construcción del inmueble y los planos de este para efectuar la búsqueda y rescate de víctimas. 7. Tener la lista del personal que se encuentra en el inmueble. Cabe aclarar que esta información es de vital importancia, ya que después de una evacuación permite calcular el número probable de personas que se encuentren atrapadas. 8. Determinar la localización aproximada de la gente en base a los siguientes puntos. A. Localizar los lugares en donde las víctimas buscaron protección o pudieran quedar atrapadas, tales como closets, elevadores, espacios bajo escalones, sótanos, espacios cerrados junto a paredes, marcos, pasillos, pilares o esqueleto del edificio. B. Investigar cuál fue el último lugar que la persona pudo haber ocupado al ocurrir la tragedia, esto es, en qué cuarto o qué piso. C. Si la persona se encuentra atrapada, llámele, grítele o comuníquese a través de golpes y ruidos, para saber en qué condiciones se encuentra o en su caso ayudarlo a permanecer consciente mientras se realiza su rescate. Uso que se le da al inmueble. Observar si existe el riesgo de un incendio o explosión y avisar a la brigada contra incendios. Ayudar al personal a desalojar el lugar, con el menor riesgo. Conducir al personal a la zona que ofrece mayor seguridad y protección, de acuerdo con el lugar que estableció previamente la Brigada de Información y Seguimiento. Se procederá a evitar que el siniestro tome mayores dimensiones, ocasionando pérdidas de tipo humano, llevando a cabo las acciones de auxilio en forma inmediata. Después de que el edificio fue inspeccionado y se efectuó la búsqueda y rescate, deberá ser marcado, estableciendo los tipos de peligro existentes en el mismo. Se realizará el reporte a las autoridades competentes. El personal regresará a sus actividades cuando sea indicado por la oficina o departamento a cargo de Protección Civil. Brigada de derrame de materiales peligrosos. Objetivo: establecer las instrucciones a seguir cuando en las instalaciones ocurran incidentes o emergencias producidas por derrames y diagonal o fugas de sustancias peligrosas, insumos no peligrosos o residuos líquidos o semilíquidos, con el objeto de mitigar los impactos ambientales que puedan producirse. Se deberá proceder de acuerdo con las medidas para controlar derrames o fugas indicadas en la hoja de datos de seguridad de sustancias peligrosas, insumos no peligrosos o residuos líquidos o semilíquidos. Se procurará conseguir materiales absorbentes para controlar el derrame. El personal de brigada evaluará, despejará y aislará el área afectada, coordinando el envío del personal hacia las zonas de seguridad más lejanas, observando la dirección del viento predominante para minimizar el riesgo de inhalación de vapores. Si el derrame ocurre en áreas exteriores, se deberá tratar de contener con un dique improvisado con material absorbente para evitar que el producto líquido o semilíquido derramado se disperse o llegue a algún cuerpo de agua. Cuando sea contenido el derrame,
el personal capacitado en uso y manipulación del producto o sustancia peligrosa intentará recuperar el máximo posible en envases adecuados para su posterior disposición. El remanente no recuperable deberá cubrirse con material absorbente, para ser recogido, envasado y posteriormente enviado al lugar de acopio de residuos peligrosos. Si el derrame ocurre en bodegas, recuperar el máximo posible de producto, posteriormente cubrir con material absorbente, retirar el material contaminado, envasar en forma segura y trasladar a un lugar transitorio de acopio de residuos peligrosos. Si se requiere apoyo externo, el líder deberá solicitarlo por medio de portería según instructivo de comunicaciones de emergencias. Medidas preventivas para evitar riesgo eléctrico. 1. Considerar que todos los cables están energizados, aún luego de realizar las maniobras de corte. Se deberá comprobar fehacientemente la ausencia de tensión. Luego, y solo luego, comenzar a trabajar sobre los mencionados cables. 2. Cuando se esté trabajando con tensión, no olvidar de usar los elementos de protección adecuados. 3. Se debe evitar la utilización de aparatos energizados en zonas húmedas o que estén mojados. Primero mejoraremos el lugar de trabajo. No debemos pisar charcos, ni que los mismos estén debajo de estos aparatos. 4. Deben evitarse reparaciones provisorias. 5. Los cables y enchufes, deben revisar en forma periódica, cambiando los que se encuentren en mal estado. 6. Las herramientas eléctricas de mano, deben estar convenientemente protegidas frente a contactos eléctricos. 7. No deben instalarse adaptadores, ladrones, en la base del tomacorriente, existe el riesgo de sobrecarga, ni tampoco utilizarlas como alargadores. 8. Los cables deben estar contenidos y protegidos. 9. Los sistemas de seguridad, llaves térmicas, diferencial, no deben ser manipulados bajo ningún concepto, puesto que su función de protección quedaría anulada.